digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Bueno, lo dice la Biblia. Dice así en el verso 13: vete, así como has creído, te sea hecho. Como has creído, te sea hecho. Y no sé cómo creen ustedes, qué tipo de fe ponen en el Señor, pero yo creo que tenemos que tener mucha fe en Cristo Jesús, mucha fe en Dios, en lo que Él puede hacer. Y conforme a esa fe, nos será hecho. ¿Estáis todavía en línea? ¿Todavía me escuchan? Yo me escucho bien, pero... Aquí. Waldo salió Sí. del internet, está metiéndose de nuevo. Ya, Ahí tenemos está. problemas Sí. con el internet. Ya volvimos. ¿Están ahí o no? Yo estoy ahí, ustedes están ahí. Perfecto. Bueno, dice entonces que Jesús le habla al centurión y le dice que nunca había encontrado a alguien con una fe como él. Y la frase de Jesús al final le dice: conforme a la fe que tú tienes, te sea hecho. Entonces, qué importante es nuestra fe. Dios le concede una importancia a nuestra fe. No es que nuestra fe sea una obra o algo que nosotros contribuyamos. La fe es algo que Dios espera de nosotros. Es algo deseable. Es confianza en Dios. Entonces, es un llamado para que tengamos nosotros esa confianza. Vamos a cantar algunas alabanzas ahora. La primera es la que hemos utilizado para este video de presentación, Si puedes creer. Entonces quisiera animarlos a que cantemos esa vieja alabanza. Ya qué pena decir vieja alabanza porque significa que yo también soy viejo como la alabanza, porque era jovencito cuando la escuchaba. Entonces cantemos esa alabanza, Si crees en Dios. Ahora vamos a mostrarle la letra y luego tenemos dos canciones muy bellas para adorar a nuestro Señor. Ahí David nos va a ayudar desde la parte del equipo técnico aquí al lado, en vivo. Muy bien. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará.
puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria desciende, su fuego si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe, como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios,
adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios,
Esa alabanza es para hacerla en vivo, ¿no? Quisiéramos estar ahí para cantar esa última alabanza, sobre todo, ¿verdad? De poder expresar nuestra fe, nuestro ánimo al Señor. Y bueno, damos gracias a Dios porque Él nos da esa libertad. Miren, Cristo nos ha hecho libres. A veces como iglesia o el sistema o queremos encajonar todas las cosas de Dios, ¿verdad? O a veces querer imponer nuestra perspectiva, pero Dios es un Dios libre. Y que sea así en tu vida, que seamos libres para expresar esa fe personal, que no haya un impedimento, ¿verdad? Que nada nos impida lograr toda esa libertad que Dios nos da. O sea, gloria a Dios por eso. Bueno, esta semana vamos a tener algunas cosas nuevas, noticias importantes. El día jueves va a estar Cristian Zúñiga, compartiendo acerca de las pasiones de Dios, las 7 pasiones del Señor. Y no se refiere a las pasiones que normalmente hablamos en el tiempo para la Pascua, sino que hablamos de las cosas que apasionan al Señor. ¿Qué es lo que apasiona a Dios? ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Y vamos a hablar durante 7 jueves acerca de esto, y vamos a comenzar este jueves con la primera pasión. Vi, Llorante, que estaba el Cristian ahí, que nos puede explicar cuál va a ser la primera. No sé si estás allí en vivo, estás en pijama o pusiste la cámara y te fuiste a ver un partido de fútbol, pero ahí dice Cris Zúñiga. Pero en fin, ahí podría habernos contado, ¿verdad?, cuál era esa primera pasión de parte de Dios. Y también vamos a continuar durante el verano con las reuniones de oración. Ahí está el Cristian. Ah, ya, muy bien. Ya, Cristian, ¿cuál es la primera pasión que vas a compartir este día jueves? Dale micrófono. ¿Tiene micrófono el Cristian? Tienes que habilitar tu micrófono, Cristian, ¿no? Ya te dieron permiso, creo. Ahí, mira, otra vez, a ver. Dale, ahí sí. Ahí sí. Bueno, hola. Espero se escuche bien. Qué buena onda. Claro, empezamos esta serie de las pasiones del corazón de Dios, y la primera pasión que vamos a estar estudiando, porque esto va a ser un estudio, es la intimidad. Cómo Dios tiene pasión por tener intimidad con cada uno de nosotros. Entonces está la intimidad personal, porque habla de una intimidad propia, y creo que Dios nos va a llevar muy profundo. Nos va a sorprender a todos. Vamos a estar con Biblia en mano, con apuntes en mano. Me gustaría que nadie se lo perdiera, y que realmente podamos ir juntos directamente al corazón de Dios. Entonces, está muy bueno. Esta materia yo la tuve en Argentina todo este año, pero sé que independiente sea apuntes que podamos tener, Dios va a tener algo personal para cada uno, y para eso hay que estar con la mejor disposición. Hay que ir, y creo que lo vamos a ir hablando, Waldo, desde la primera serie de que acá vamos a aprender. Entonces no vamos a escuchar un sermón, ni es una palabra linda que pude haber armado en la semana. O sea, vamos a aprender juntos, y es muy lindo porque al ser todo, trabajarlo con la Biblia, su palabra está viva. Entonces, como para llevar nuestra cristiandad, creo que va a ser maravilloso. Muchas gracias, Cristian. Ya estamos listos, inscritos. Yo tengo mi cuaderno y mi lápiz y mi Biblia, obviamente, para el día jueves. Los miércoles vamos a seguir durante el verano con la oración. Entonces vamos a tener un programa de los días miércoles, oración, y los días jueves, este estudio que está dirigido por Cristian, y todos participaremos activamente. Nuestra esperanza es poder hacer en enero una reunión presencial con este estudio y transmitiendo simultáneamente por Zoom, pero veremos si se da la posibilidad, ¿no? Si es posible o no hacer algo de estas características en vivo. Depende también de la fase en que nos encontremos. Pero sí, Dios quiera, podamos hacerlo. Entonces sería tal vez una en vivo en enero y otra en vivo también para los que puedan, obviamente, y simultáneamente vamos a transmitir por Zoom a los que no pueden. También los jóvenes van a comenzar su alfa, y va a ser esta semana, pero ahora lo han postergado para el día 20, ¿no? Aliuska, el día 20 de enero. Entonces, no sé quiénes son jóvenes que puedan asistir, quiénes podemos avisar. ¿Puedes darnos un dato de quiénes son las personas que podrían ir a este alfa?
activas tu micrófono, ahí te doy la pasada. A ver. Aliuska, ya, tiene micrófono. Se escucha, Sí, pero bueno, jóvenes entre 17 años a 30 años pueden asistir. ¿Ya? Sí. Pueden asistir al Alfa jóvenes de 17 a 30 años. Va a ser los miércoles a las 7:30. Va a ser semipresencial, algunas presenciales y otras vía Zoom. Eso. Entonces, para jóvenes de entre 17 y 30 años. No tienen que ser cristianos, ¿no? La idea es que sean personas que no conozcan al Señor. Muy bien. Ok, y también, bueno, esta semana estuvo ya 3 semanas casi, mi hermana de visita acá en Chile, estuvo Bárbara con mi cuñado Daniel y mis 2 sobrinos, Yocho y Nati, y hoy están viajando en la noche de regreso a Bolivia, así que vamos a estar después un rato orando por ustedes, por ese viaje, pero que el Señor les guarde en su retorno a Bolivia. ¿Ah? Les amamos mucho y estamos contentos de esta visita que han podido realizar. Muy bien, entonces hoy Animig nos va a estar compartiendo la palabra, así que el Señor te bendiga, Animig, y te use grandemente como siempre, ¿ya? Señor te bendiga. Te falta el audio. Ahí sí. Ahí sí, perdón. Un saludo a todos también, qué gusto de verlos y saber que están ahí, a los que no vemos. Y bueno, realmente después de casi ya un año juntarnos por Zoom, yo pensaba, hace falta que nos vemos, ¿no? El paseo tampoco se pudo hacer y necesitamos como abrazarnos y vernos y hablar, ¿no? Hablar todas esas cosas pequeñas que se hablan cuando uno se encuentra personalmente, pero Dios sabe y esperaremos en Él y somos pacientes y tenemos fe de que Él sabe lo que está haciendo, así que eso tampoco nos quita el gozo, pero me da siempre mucha alegría de ver las caras, por lo menos ver caras, y creo que si no me equivoco veo ahí a Carlos después de mucho tiempo junto con Claudia, está en media pantalla, creo que eres, así que qué lindo verte también, Carlos, y bueno, a todos los demás. Vamos, Giovanna también, que no lo vemos tan Carlos, seguido, con Animig. Esteban. Bueno, hoy día nuevamente puedo compartir la palabra y estaba, bueno, orando por una palabra y, bueno, me soplaron que después del culto de la semana pasada necesitamos una palabra, sobre todo breve, ¿sí? Para que no cansemos a nuestros oyentes, que el domingo pasado fue bastante largo, ¿no es cierto?, el culto, así que voy a hacer mi mejor intento de mantener la brevedad, pero sí la profundidad también, ¿no? Y de hecho, el título de este sermón es Una sola cosa, y una sola cosa suena bastante simple, poco complicado, bastante poco, pero sin embargo me he dado cuenta en la preparación que puede ser igual bastante largo, así que voy a hacer mi mejor intento. Y vamos a orar para que Dios nos hable, ¿sí? Esto se trata no de hacer un buen sermón o de escuchar un buen sermón, sino de que esto pueda alimentar nuestro espíritu. Y quiero orar con ustedes para que nuestros corazones se conecten con el Señor y que lo que compartamos aquí sea de alimento y fortaleza para nuestro espíritu y que así podemos crecer como hijos fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañan en esa oración? Señor, tu palabra es abundante, Señor. Tú tienes mucho pan para dar, abundancia, Señor, de palabra, de alimento para nosotros y para nuestra alma. Y hoy te pido eso, Señor, para todos nosotros, que tú puedas alimentarnos con alimento sólido, con lo que necesitamos, Señor, porque llegamos aquí sedientos y hambrientos, Señor, para recibir nueva energía, Señor, a través del alimento espiritual que tú nos quieres dar. Pido eso, Señor, que abras nuestro espíritu para poder recibir eso, para poder alimentarnos y salir de este lugar
fortalecido, como alimentado nuestra fe, como con brazos musculosos, con un vigor nuevo, Señor. Y pido que tú nos concedas eso, Señor, ser una iglesia bien alimentada, no solo para ser alimentada bien, sino para poder enfrentarnos a un mundo lleno de fe en ti, Señor, lleno de confianza en ti, para impactar, Señor, lo que tú nos has dado, que eso impacta al mundo. Señor, ven con tu presencia, Señor, manifiéstate hoy, alimentanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, una sola cosa. He encontrado varias alusiones a eso en la palabra y hoy vamos a ver algunos de esos ejemplos. Pero cuando pienso en una sola cosa, directamente mi mente se va al concepto de la pureza. ¿Por qué? Porque la pureza, de hecho, es ese mismo concepto, una sola cosa. Aquí tengo un anillo de oro, ¿no? Y es oro. En realidad no sé cuántos quilates serán, pero tiene un nivel de pureza. Es decir, cuando el oro tiene 24 quilates, es casi 100% puro, no hay nada más. Pero, por ejemplo, si tiene 14 quilates, quiere decir que de cada parte del oro, 14 partes son oro y 10 partes son otra cosa. Es una mezcla, ¿no? Y cuanto más sube el quilate, digamos el número, más pureza tiene el oro. Entonces la pureza se define por ser una sola cosa. Entonces, ya sea de metal o de otras cosas, una sola cosa. Y la Biblia habla mucho de este tema, de la pureza. Nos llama a la pureza. ¿Por qué? Porque quiere que tengamos una sola cosa para Dios. De hecho, Dios también es puro. 1 Juan 3 dice eso. Dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Es decir, Dios es un Dios puro. Por ejemplo, Él es bueno, Él es amor, Él es justicia, Él es santidad. Los garabatos no existen en la mente de Dios, digamos, no van con Dios porque Él es puro, tiene una sola esencia, ¿no? El amor es parte de su esencia. Entonces el odio no existe en la persona de Dios porque Él es puro. Entonces un amor puro no permite la mezcla con otras cosas que no van de acuerdo a ese mismo principio. Dios tiene palabras puras, sus mandamientos son puros. En el Antiguo Testamento vemos mucho de ritos de purificación hacia los sacerdotes, los levitas, los utensilios en el templo, muchos eran de oro puro, que simboliza también la pureza y el valor que tiene Dios. Dios, claro, como que apartó todas esas cosas para sí mismo, porque tenían que ser puros para Él, apartados, está relacionado con la santidad. Y así también Dios espera pureza de nosotros, palabras puras, labios puros, conducta pura, pureza de corazón, salir de en medio de la inmundicia, amar la pureza. Son algunos conceptos que yo vi cuando estudié la palabra pura o pureza. Y Pablo dice algo muy interesante también. Él dice que su anhelo es presentarnos a nosotros como novia de Cristo, como una virgen pura, dice, a Cristo. Entonces, Dios quiere trabajarnos a nosotros como su iglesia, como su novia, para que seamos tan puros que nos puede presentar así a Cristo, ¿no? Es como decir, aquí está la novia, ¿no? En toda su pureza. ¿Y qué quiere decir esa pureza? Todo para el novio, ¿no? No me entrego a ningún otro, sino uno solo. Ese es el matrimonio también. Entonces Dios está preparando una novia de la cual todos somos partes, que vive una pureza en una devoción y dedicación a uno solo, y es Cristo. Entonces en eso podemos crecer. Y el último aquí de lo que habla la Biblia, Cristo purifica a su novia con el lavamiento del agua con la palabra. Es decir, uno puede pensar, bueno, yo soy parte de la iglesia, pero quizás no soy tan puro, quizás no soy tan pura como debiera ser. Bueno, dice aquí, hay una solución. ¿Cómo nos podemos purificar? Siendo lavados diariamente y vez tras vez con el lavamiento de la palabra de Jesucristo. Eso nos va a purificar y nos va a hacer parecer más esa novia, esa virgen pura que va a ser presentada a Cristo al final de estos tiempos.
Entonces, la pureza es el anhelo de Dios, es parte de su esencia, es parte de su estilo y es parte de lo que Él está haciendo en nosotros. Y eso tiene que ver con una sola cosa, ¿sí? Una sola cosa. Entonces, si hay otras cosas en nuestras vidas que no tienen que ver con esa una sola cosa, que tiene que ver con nuestra dedicación y enfoque en Dios, probablemente Dios tiene que sacarlo de nosotros. Y entonces vamos a ver 4 ejemplos de personas que se toparon con Dios, con Jesús principalmente, 3 ejemplos, y a los cuales Jesús les empezó a hablar y les empezó a confrontar y les decía, pero hay una sola cosa. Entonces, hoy vamos a hablar de esos 4 ejemplos y les invito a estar atentos, a descubrir cuál es la una sola cosa que Dios les quiere hablar a ustedes y a mí. Porque esto es para gente que ya se ha acercado a Dios. Aquí no somos novatos, hemos tomado decisiones para estar con Dios, para dedicar nuestra vida a Él. Y así pasó también con la mayoría de estos ejemplos que vamos a ver. Sin embargo, Jesús dice, pero hay una sola cosa, ¿no? Entonces quizás hoy el Señor tiene que decirte también a ti, hay una sola cosa, ¿no? Una sola cosa, un paso más adelante. Y yo espero que podamos recibir esa voz del Señor en nuestro corazón y responder de acuerdo a eso. Entonces, la primera persona a la cual Jesús le dice una sola cosa es el joven rico. Creo que hemos escuchado esta historia y tiene que ver con lo material. Y él se acerca a Jesús y es curioso, él dice en Marcos 10, en ese pasaje que no lo vamos a leer completo, que él llega corriendo a Jesús y llega corriendo, se arrodilla frente a Jesús y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Y la respuesta de Jesús es que tiene que cumplir los mandamientos. Y él dice, pero eso lo he hecho toda mi vida. Entonces, dice en Marcos 10, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, una cosa. ¿Sí? Él había cumplido todos los mandamientos, ya tenía una vida dedicada al Señor. Y Jesús le mira y le dice, una cosa te falta. Anda, venda todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. El joven rico se fue triste, dice. Ese es quizás uno de los versículos más tristes de la Biblia, ¿no? Cuando alguien se enfrenta a Jesús y tiene una oportunidad y sin embargo no la toma y opta por otras cosas que son menos importantes. Jesús aquí no le está hablando del diezmo, ¿se dan cuenta? No dice, bueno, ¿cómo estamos en el área financiero? ¿Estás dando tu diezmo? ¿Estás dando ofrendas? ¿Estás manejando bien tu plata? No dice eso. Dice, todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. Es decir, no habla de una parte, sino del todo. Y ese es un desafío. Yo creo que nuestras posesiones, nuestros bienes materiales, significa que una buena mayordomía cristiana, que nuestros bienes materiales son todos de Él. El 100% de lo que tenemos es de Él, no el 10%. El 100%. Y Jesús le confronta aquí al joven rico y dice, una cosa te falta, tú estás haciendo muchas cosas bien, pero lo que te falta es dar todo lo que tú tienes. Y saben, a veces nuestras posesiones materiales, que en sí no son malos, pueden ser una atadura en nuestra vida, pueden ser una seguridad falsa. Puede que tengamos cosas que Dios nos ha dado por su gracia, en los cuales nos apoyamos y decimos, estamos bien, podemos relajarnos porque tenemos cosas, tenemos un ingreso o tenemos alguna, tenemos alguna seguridad económica. Entonces nos relajamos y pensamos que ya no necesitamos a Dios en eso. O nos molestamos cuando se toca esa seguridad, o nos inquietamos cuando se toca esa seguridad y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está puesto en lo que tenemos. Entonces, la posesión de las cosas en sí no es algo malo, pero sí puede ser cuando nuestro corazón está puesto ahí, así como le pasó al joven rico. Y él cuando fue confrontado, no pudo decir, sí, Señor, todo es tuyo, te lo entrego, te sigo, dejo todas mis posesiones y te sigo, que es lo que Jesús le pidió. Entonces, la pregunta sobre este punto es,
Quizás te falta una sola cosa, de entregar todo lo que tú tienes materialmente al Señor. En Mateo también dice, ¿no? Habla del tesoro. Y dice, ¿estamos acumulando tesoros en los cielos o en la tierra? Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Es decir, ¿dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en la tierra, tienes un problema. Si tu tesoro está en el cielo, ahí estará tu corazón. Y por eso aquí Jesús está confrontando al joven rico. Nuestro tesoro tiene que ser en el cielo, para que nuestro corazón esté acompañando ese tesoro. Esa es la única forma en que podemos tener una pureza en nuestra mayordomía, ¿no? Una devoción completa en las cosas que Dios nos da, diciendo, Señor, aquí lo tienes todo, te pertenece a ti, mi tesoro está en los cielos, así que mi corazón está ahí contigo, mi corazón no está en lo que tengo. Y quizás Dios te está hablando acerca de ese tipo de pureza, una sola cosa. El segundo ejemplo fue Simón el fariseo. Y vamos a leer ese pasaje, quiero que me acompañen. Está en Lucas 7 a partir del 37. Y dice así: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, es interesante, ojo aquí, dice, dijo para sí, es decir, no lo dijo en voz alta, lo dijo para sí. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, hablando de Jesús. Entonces, respondiendo Jesús a su pensamiento, porque no lo dijo, dice, Simón, una sola cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y ahí viene una historia. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo lo obvio, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, y yo creo que este es el punto de una sola cosa que Jesús está queriendo decir a Simón, y le dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí tenemos esta escena de una mujer pecadora, ¿no? Eso es la única descripción, y parece que era de reputación conocida, porque Simón sabía de esto. Y esta mujer entra, está llorando a los pies de Jesús, secando sus pies con sus cabellos, besando sus pies, derramando un perfume costoso sobre él. Y esta imagen yo creo que es muy conmovedora. Yo creo que imaginémonos que hubiéramos estado ahí presente en esta mesa, que era una cena, y entra la mujer, interrumpe en lo que está pasando en esta junta social y empieza a llorar, quizás con sollozos, ¿no? Quizás no muy controlado, y quizás todos se incomodaron, pero quizás algunos se emocionaron también con la mujer. No sé si les pasa, ¿no? Cuando alguien se emociona, uno también se emociona con la persona. Y quizás alguien vio la humildad de esta mujer al poder entrar en una casa donde sabía que iba a ser rechazada y juzgada. Ella fue igual, porque amaba tanto a Jesús. No le importó lo que pensaba la gente. Ella fue, derramó lo más costoso que tenía y estaba ahí en una escena muy, muy conmovedora, entregando lo mejor que ella tenía para el Señor. ¿Y saben qué? Eso es pureza. Eso es dar todo para el Señor. Una sola cosa, ¿no? Todo lo que tenía esta mujer se lo estaba dando a Jesús. Y yo sé que Jesús percibió eso en su espíritu.
Y yo creo que Jesús probablemente tenía lágrimas en sus ojos junto con esta mujer, porque él la amaba mucho, tal como ella lo amaba mucho. Y porque mucho se le había perdonado, como dice ahí, como había recibido tanto, había un amor del corazón de esta mujer que surgía y que era su todo. Entonces ella dijo, esta vida va a ser todo para Jesús. Pero Simón es otro caso. Él ve otra cosa. Él tiene ojos en otra dirección. Y lo primero que piensa es, Jesús, ¿cómo no se da cuenta? ¿No? ¿Cómo no se da cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo no se da cuenta quién es esta mujer pecadora? ¿No? Un juicio. También ve a la mujer y ve una pecadora. No ve una mujer perdonada, no ve una mujer que ama profundamente a Jesús, no ve lo que Dios está haciendo. Simplemente él ve la escena y ve dos personas y los está juzgando. Se pone encima en su propia justificación, entonces empieza a evaluar y a menospreciar y a criticar. Esa es la escena de Simón en esta historia. Jesús no escucha eso, porque esto ocurre a nivel de la mente de Simón, pero sin embargo responde a esto, porque Jesús obviamente sabe lo que está pasando dentro de su corazón y responde a ese pensamiento y dice, Simón, una cosa quiero decirte, y le pone un espejo. Y le dice todas esas palabras que leímos. Dice, cuando yo entré, tú no me lavaste los pies, pero esta mujer sí. Sus lágrimas han lavado mis pies. Cuando yo entré, tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero aquí está esta mujer ungiendo mis pies con un perfume de un valor altísimo. Y empieza a decir, empieza a dar vuelta la tortilla, y Simón, que se creía aquí arriba y esta mujer abajo, va a quedar al revés. Y Simón está quedando abajo ahora y esta mujer arriba, porque Jesús le da vuelta la tortilla y le pone el espejo y dice, tú te crees tan bien, tú te crees tan justo, tú te crees tan perfecto, tú te crees tan encima de todo, criticando y juzgando a los demás. Pero en el reino de Dios está al revés. Y saben que es tan precioso esto. Y dice que el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. En el fondo lo que le está diciendo a Simón es que tú amas poco, Simón. ¿Y saben por qué? Porque cuando tenemos esa actitud de crítica y juicio, no podemos amar. El amor y la crítica no van juntos. O estoy amando o estoy criticando. Pero no puedo criticar y amar. Las dos cosas se autoexcluyen. Y Jesús aquí está diciendo, Simón, una cosa te falta. Puede que seas un fariseo con muchas cosas a tu favor, con mucha dedicación a Dios, pero lo que a ti te falta es amor en lugar de crítica y juicio. Y le pone el espejo y le muestra cuál es la realidad que él no lograba ver. Él pensaba que estaba muy bien, pero Jesús le dice, no es así, tú no eres juez de nadie. Y hace esa vuelta de la tortilla. Y ¿saben qué? Yo les invito a hacer lo mismo. A mí me gustó mucho este punto. Creo que nosotros estamos insertos en una sociedad llena de crítica y juicio. Es nuestro pan de cada día, es cómo nos comunicamos, es lo que nos llega a través de muchos comentarios, también en las redes sociales, porque es algo normalizado. Y ¿saben qué? Cuando yo me pongo encima de otros, criticándolos, los estoy bajando. Estoy disminuyendo de ellos. Y saben, lo hermoso es que Dios hace lo contrario con nosotros. Él nos ve donde estamos y nos eleva. Esa es una mirada profética. Y la mirada profética rompe la crítica. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Él ve a esta mujer que está socialmente muy abajo y la eleva. Y la eleva proféticamente porque ¿por qué proféticamente? Porque Él dice lo que ella es, Él valora lo que está haciendo, Él valora este acto espiritual y la eleva. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una mirada profética. Y mi pregunta es, ¿cómo tú miras a los que están a tu alrededor? ¿Con una mirada crítica o con una mirada profética? Y la mirada profética tiene amor, porque es la mirada que Dios tiene y Dios es amor, Él es puro. Es decir, en la profecía siempre tiene que haber amor.
Entonces, en cómo elevamos a otros proféticamente, ahí expresamos el corazón de Dios. Y eso le faltaba a Simón. Y creo que muchas veces nos falta también el cuerpo de Cristo, nos falta entre nosotros. ¿Y saben qué? Quizás nos pasa lo mismo que Simón, quizás no decimos las cosas. Hay muchas personas que sí dicen las cosas, lo podemos escuchar, pero Jesús habla aquí a Simón cuando ni siquiera ha hablado, solamente lo pensó. Entonces, la crítica se forma primero en nuestra mente, el juicio se gestiona aquí y luego en algún momento sale a través de la boca. Y Jesús dice, cortemos todo esto a nivel de mente, porque esto no es como corresponde, no es como yo pienso, da vuelta la tortilla. Entonces, yo creo que Dios quiere que tengamos una mirada profética hacia los demás y saben también hacia nosotros mismos, porque como tú te ves debe ser en acorde con cómo Dios nos ve. Y Dios nos ve en un nivel hacia arriba. Dios siempre nos ve liberándonos hacia algo más. ¿Se dan cuenta de las palabras potentes que encontramos en la Biblia acerca de lo que somos, de nuestra identidad, nuestro destino, de todo lo que Dios quiere hacer? Siempre Dios habla en grande, ¿no es cierto? Y uno a veces piensa, bueno, a ver, ¿de quién está hablando Dios? No será de mí, ¿no es cierto? Porque yo soy tan insignificante. Pero Dios dice, sí, te estoy hablando a ti, porque yo tengo grandes proyectos para ti. Porque Dios cuando te ve a ti, te ve proféticamente y con amor. Entonces te dice, tú estás aquí hoy y yo proféticamente te veo ahí arriba y puedes creer. Y ese espacio entre lo que nosotros vemos y lo que Dios ve, ahí lo llenamos con fe. Decimos, yo no lo veo, pero con fe yo escojo creer lo que Dios dice y voy a empezar a vivir a esa altura. Y ahí empezamos a vivirnos y a movernos en el Espíritu de Dios y a ver a la otra gente de la misma forma. Entonces, cuando entrenamos nuestra mente para ver a otros, algo va a cambiar en cómo percibimos a otros y en cómo hablamos de otros y luego en cómo tratamos a otros. Eso va a cambiar la dinámica entre nosotros. Y ahí otros van a decir, ¿qué está pasando con estos cristianos? Aquí hay un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque actúa de otra forma. No es como todos los demás, porque ve algo que los demás no ven, lo ve proféticamente y nos desata en ese destino. Entonces, este Simón, digamos, Jesús viene y dice, una sola cosa tú tienes que cambiar, un corazón como de acuerdo a Jesús, dejar la autojusticia, dejar de pensar que Él es tan bueno y empezar a mirarse a sí mismo y a otros proféticamente, tal como Dios lo ve. Creo que ese es un gran desafío y espero que podamos crecer en esto, y yo me incluyo en esto, de realmente bendecir a otros tan solo con nuestra mirada, con cómo los vemos. Yo creo que eso va a ser un cambio en nuestra cultura de cómo vivimos entre nosotros. Entonces hemos visto, uno, el joven rico que estaba atado a sus posesiones y Jesús le dice una sola cosa, deja todo lo que tienes, porque hay pureza en entregar todo lo que tenemos para el Señor. Y luego aquí está Simón, que tiene un corazón enredado en su propia justicia y en mirar de menos a otro. Y Jesús dice una cosa, tienes que ver a otros de otra forma, tienes que cambiar esa mirada y reemplazar esa crítica con una mirada profética. Tercer ejemplo, Marta. Y Marta y María son dos hermanas de las cuales hemos hablado varias veces, pero voy a leer igual estos versículos para recordarlo. En Lucas 10, como en el 38 yo creo comienza. Dice, mientras iban ellos, Jesús y sus discípulos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La protagonista en esta historia es Marta, no es María. ¿Sí? Me di cuenta porque ella es la que se repite mucho y toda esta historia está enfocada en ella. Entonces Marta, dice, le recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, ¿sí? Tantas cosas.
Pero solo una cosa, dice Jesús, es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí vemos a Marta como una mujer, como un prototipo de una mujer activa, organizada, capaz, que sabe llevar su casa, que sabe exactamente lo que hay que hacer. Seguramente ella tenía preparado muchas cosas para la venida de Jesús. Ella sabía cómo moverse. Estaba como encima de la cosa, controlando probablemente también. Y dentro de ese afán había muchas cosas en su cabeza, muchas cosas, dice. Y dice, estás preocupada y molesta. Es decir, ella hacía muchas cosas, pero no lo hacía en paz, no lo hacía con gozo, lo hacía con molestia y con preocupación. Y esas muchas cosas en su cabeza no le dejaban descansar y había molestia, probablemente había malas palabras hacia su entorno. Ella no era un instrumento de paz donde ella estaba. Y por eso Jesús va y dice, Marta, no le dice, oye, ¿por qué no dejas de hacer todo lo que estás diciendo? No dice eso. Dice, Marta, solo una cosa es necesaria. Y cuando Jesús toma esta radiografía de la vida de Marta, él ve todo lo que está haciendo, él ve sus virtudes, ve todo lo que es capaz de hacer, pero dice, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Y eso es estar sentada a los pies de Jesús, escuchando esas palabras de vida. Y eso le faltaba a Marta. A Marta le faltaba su comunión con Jesús como una cosa necesaria. Yo creo que Marta amaba a Jesús igual que María. La Biblia afirma que ellos, junto con Lázaro, eran amigos de Jesús. Es decir, no es que María amaba a Jesús y Marta no, ella sí lo amaba. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que el estar con Jesús para ella no era una cosa necesaria, porque todo lo otro era más necesario para ella. Y eso le tenía ocupada y molesta y preocupada. Entonces, ella es desafiada por Jesús para decir, bueno, ¿qué es lo realmente necesario, Marta? Y Jesús le invita a tener esa mirada de decir, si tú tienes esta comunión conmigo, toda tu otra realidad va a cambiar. Y podrías preparar muchas cosas, podrías servir en muchas cosas, pero sería con gozo, con paz, con amor, desde un corazón que está tranquilo por la presencia de Jesús, porque ha estado con Él, porque ha recibido las palabras de Jesús, porque ha tomado ese tiempo necesario en primer lugar. Y a veces, ¿saben? Personas como Marta, y creo que yo también estoy dentro de esa clase de personas con esas tendencias. Tendemos a ver todo lo que hay que hacer en un día o en la semana. Decimos todas las cosas necesarias, ¿no? Todas las cosas que hay que hacer para que la vida funcione. Y si luego sobra tiempo, y si esto encaja, entonces buscamos a Dios también. Es como a veces escucho a otros también cuando los invitamos a ser parte de algo de la iglesia o algo de Dios. Entonces a veces la respuesta es, cuando tengo tiempo o si tengo tiempo, lo voy a hacer, ¿no? Y yo creo que Marta funcionaba así también. Decía, hay tantas cosas necesarias en la vida, todo esto tengo que hacer. Ya como que me llenó el día con todas esas responsabilidades. Y si sobra tiempo, voy a sentarme a escuchar a Jesús. Pero primero tengo que cocinar y tener la casa lista y recibir a los discípulos y tantas cosas, ¿no? Y luego me puedo sentar con Jesús y escucharle tranquilamente. Y Jesús le dice, ¿sabes? Una sola cosa es necesaria. Y eso es lo que hizo María, estar a mis pies y escucharme. Y si tú haces eso primero, lo otro va a cambiar de sabor, lo otro va a cambiar. No es que toda la vida vas a estar sentado escuchando las palabras de Jesús 24 horas al día, sino que al hacer eso como una cosa necesaria, lo otro va a fluir y lo otro va a ser más fácil y lo otro va a surgir desde un espíritu tratado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús quiere ser en nuestra vida más que un adorno, más que una cosa que puede que esté
si tengo tiempo, sino como lo primero. Por eso el diezmo también, hablamos de eso, es lo primero, ¿no es cierto? Entonces, si Dios está en primer lugar, nos dedicamos a Él primero. Y luego vienen todas las otras cosas, ¿no? Y eso habla también Mateo 6, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas las otras cosas serán añadidas. Ese es el orden en el reino de Dios. Y lo curioso es que cuando uno empieza a dar el diezmo, hablando de ese ejemplo, entonces nos damos cuenta que el 90% que me quede me alcanza. Y en el tiempo igual, si doy primero mi tiempo a Dios, me doy cuenta que todo el resto del tiempo que me queda sí me alcanza para todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque lo primero era necesario dedicar al Señor. David también en los Salmos entendió eso y él decía, una cosa he pedido al Señor, esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Él era un rey que tenía bastantes cosas que hacer, ¿sí? Pero él decía, una sola cosa, eso voy a hacer, estar con mi Señor y ver su hermosura y esa belleza interna que va a cautivar mi corazón, va a teñir mi día de otro color. Y David lo sabía muy bien. Entonces, el joven rico, todas las posesiones para el Señor. Simón, el fariseo, con un corazón que tenía que dar vuelta crítica hacia el amor y una mirada profética. Y aquí tenemos Marta, preocupada y molesta con muchas cosas. Y Dios dice, lo necesario, Jesús dice, lo necesario es que primero estés conmigo. Pureza en devoción. Y el cuarto ejemplo que vamos a ver hoy es Pablo, el apóstol Pablo. Y vamos a leer para eso Filipenses 3, desde el versículo 12. Y dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Y aquí Pablo está hablando de conocer a Dios, conocer el poder de su resurrección, ser parte en sus sufrimientos, todo eso, dice, he dejado atrás todo y he buscado esa perfección de conocer al Señor. Dice que no lo he logrado completamente, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero una cosa hago, una cosa. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Esta es la nueva traducción viviente, por si acaso, por eso suena un poco diferente. Pero en la Reina Valera y en la versión de las Américas dice, una cosa hago, ¿no? Entonces, Pablo también era una persona que hacía muchas cosas, ¿no? Pero en este versículo, en este pasaje, él dice, una cosa hago, yo olvido lo que está detrás y me extiendo a lo que está por delante. Ahora, cuando hablamos de olvidar, bíblicamente hablando, no estamos hablando de borrar de la mente, como que se me fue de la memoria. Eso no es el olvidar cuando es usado generalmente en la Biblia, sino vivir en libertad de lo que fueron esas experiencias pasadas. Que no me molesten más, que no me aten más. Y Pablo sabe muy bien lo que fue eso. Él en ese mismo capítulo está haciendo una lista de todo lo que él fue. Fue fariseo de cepa pura, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, tribu de Benjamín. Bueno, en cuanto a celo, irreprensible. Él tenía su pedigrí establecido. Y dice, todo eso para mí es basura. Literalmente basura, no lo valoro. Todo lo que he logrado, todo lo que fui, todo sobre lo cual yo me construí, todo lo que era mi reputación, todo eso ya no existe, dice él. Me olvido el pasado, porque eso ya no es lo que soy. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué me define a mí? ¿Qué nos define a nosotros? ¿Nos define el pasado? Cuando hablamos con otros, hablamos de todo lo que hemos logrado en la vida y eso es lo que nos define. Porque aquí Pablo dice, todo eso ya es como basura, va al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque lo otro es más importante. Una cosa hago, dice él, me extiendo a lo que viene. A veces quedamos pegados en el pasado. Hay personas que siempre hablan del pasado, ¿no es cierto? Porque
algo hay en el pasado que probablemente no está resuelto, o la vida está construida sobre ese pasado, la gloria pasada. Y saben, en el reino de Dios no funciona así. Definitivamente no funciona así. Me acuerdo que una vez hablamos con un pastor que estaba a punto de jubilar y él estaba en esa etapa buscando cómo iba a ser su vida, porque para que un pastor se jubile no siempre es tan fácil, ¿no? El proceso. Y Dios le dio una palabra, y esa palabra era de Jesús cuando le dijo: ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Saben qué? No importa la edad que tengas, pero la mirada para atrás no es la que sirve en el reino de Dios. En el arado del reino de Dios miramos para adelante, y ahí Dios siempre dice que tiene algo nuevo. La palabra nuevo va de la mano con Dios, ¿no? Él nos dio novedad de vida, nos dio una vida nueva. Y en Isaías, ¿no es cierto? Hay frases tan poéticas, tan lindas, cuando Isaías dice: yo hago algo nuevo en el nombre de Dios. ¿No se dan cuenta? Dice. Uno puede no darse cuenta, pero Isaías lo dice, Dios hace algo nuevo. ¿No se dan cuenta? Yo abriré ríos en el desierto y aguas en la soledad, ¿no? Y Dios empieza a decir: miren para adelante, no miren para atrás. ¿Han visto esos videos quizás donde hay carreras, donde la gente va corriendo, están a punto de ganar y miran para atrás, y justo en ese rato se les pasa la persona que iba detrás porque se desconcentraron, ¿no es cierto? Y ahí ya se da vuelta todo y hasta ahí llega la victoria. Y creo que eso es típico de lo que nosotros también podemos hacer. Podemos mirar atrás y nos vamos a quedar atrapados en ese pasado. Y Dios dice: no lo hagan, miren para adelante. ¿Y por qué? Porque en el pasado pueden haber buenas cosas, pero Dios quiere hacer nuevas cosas hoy. Y porque mi identidad no está construida sobre mi pasado. Mi identidad está construida sobre la persona de Jesús. Y Jesús se mueve hoy y ayer y mañana, en todos los tiempos. Pero yo no necesito validarme por lo que fue en mi pasado, ya sea malo o ya sea bueno. No necesito apoyarme de mis éxitos en el pasado. Tampoco puedo apoyarme de mi intimidad con Dios en el pasado. Eso no me va a sostener hoy. Ayer ya pasó, dice una canción. Te necesito hoy. No podemos vivir con las migajas que quedaron de ayer. Necesitamos hoy decir: Señor, tú harás algo nuevo. Yo me extiendo a lo que viene. Y eso será hasta nuestro último respiro en esta tierra. ¿So? Una mirada hacia adelante, porque Dios siempre tiene algo bueno y algo nuevo. Entonces, a veces tenemos estas añoranzas del pasado, ¿no? Y decimos: el pasado siempre parece mejor que lo que parece traer el futuro. Y eso no es verdad, porque Dios está en ese futuro y Dios está en el presente, tal como estuvo también en el pasado. Pero Él define mi mirada, no lo define cómo está el mundo, ¿no? Eso no define lo bueno o lo malo que puede ser nuestra vida. Lo define la presencia de Dios. Nuestros pecados y heridas también pueden ser algo que nos ata a nuestro pasado. Si no tratamos con eso, nunca seremos libres. Y ahí sí hay un punto importante. Podemos morir atado a nuestro pasado sin haber resuelto cosas que necesitamos hacer con Dios. La Biblia nos da las herramientas, nos da la palabra misma, nos da la posibilidad de arrepentirnos, nos da la posibilidad de perdonar, nos da la posibilidad de comenzar de nuevo, nos da la posibilidad de creer las cosas que Dios nos ofrece. Y esas cosas hacen que podamos cortar con el poder de nuestro pasado. Cuando simplemente queremos como olvidarnos del pasado, eso no funciona, va a seguir como una cadena sobre nosotros hasta que tratemos esto en el Señor, con las herramientas que Él nos da, que son el arrepentimiento, el perdón, la renovación de la mente y dejar atrás lo que fue. Y Dios definitivamente nos invita a hacerlo. Siempre nos da una nueva oportunidad. Y saben, cuando nos liberamos de nuestro pasado, de las heridas,
de los pecados anteriores e incluso de nuestros éxitos en el pasado. Vamos a ser libres para poder perseguir el llamado del Señor con un corazón sano. Alguien que tiene un corazón sano puede funcionar mucho mejor en el reino de Dios. Puede hacer sin otros pensamientos más todo lo que Dios le dice, ¿no? Y necesitamos tratar con esas cosas que nos tiran para abajo, que nos disminuyen, que nos sacan del llamado de Dios. Y aquí por eso Pablo dice, me olvido de mi pasado, eso ya no tiene valor, pero me extiendo a lo que viene, lo que está por delante. Y ahí están las palabras, perseguir el llamado. Yo prosigo a la meta, dice, para obtener el premio del supremo llamamiento. Esa es la nueva vida, la novedad de vida a la que Dios nos llama. Y ¿saben qué? Ahí estamos también. Y Dios quiere ver pureza en esa una sola cosa que dice Pablo aquí. Una sola cosa. Entonces tu vida y mi vida tienen que apuntar a todo para su llamado. Y tú tienes un llamado, yo tengo un llamado, todos tenemos un llamado. Necesitaremos descubrirlo y activarnos para esta misión. Yo pensaba, a veces somos como esos superhéroes, ¿no? Que nosotros a veces con los niños vemos esas películas de los superhéroes que tienen ciertas habilidades y con esas habilidades y fortalezas logran vencer a sus enemigos. Y así, en cierta forma, también somos nosotros. Tú tienes habilidades dadas por Dios que son únicas para ti, que Dios te ha dado, con las cuales Dios te ha equipado para la batalla. Pero el superhéroe, que eres tú y que soy yo, también se puede sentar en el sofá viendo Netflix, ¿no? Y con el control remoto. Y en el fondo estar como espectador a las aventuras de otra persona. Y a veces en la iglesia podemos caer en esto. Y quizás más aún aquí en Zoom, ¿no es cierto? Necesitamos activarnos y necesitamos decir, Señor, yo persigo el llamado. Y sentarse a ser espectador de la vida de otros no es perseguir activamente algo uno. Y yo creo que todos somos esos superhéroes o super hijos de Dios, dotados con todos sus recursos, sus dones, sus talentos, su llenura, su capacidad. Lo tienes todo, lo tengo todo. Y luego nos sentamos en el sofá, ¿no? Y decimos, ya vamos a ver otro sermón, o vamos a ver otra cosa, o hacemos cualquier otra cosa. Y Dios dice, pero yo te di todo esto, y te di un llamado, y te di una misión. Y el superhéroe no se sienta en el sofá para cumplir su misión, se activa y sale y se enfrenta a ese mundo y se enfrenta a las batallas para cumplir su misión. Y mi pregunta hoy es, ¿estás cumpliendo tu misión? ¿Sabes cuál es la misión que Dios te ha dado? Porque pueden pasar los años y puede que nunca sepas cuál es la misión que Dios te llama a hacer, a cumplir. Y te ha capacitado con las armas, con las habilidades, con todo lo que necesitabas. Te ha hecho únicamente enfocado como capacitado para cumplir ese propósito y quizás nunca lo persigas, ¿no? Entonces necesitamos ir al Señor, decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo ser parte del propósito que tú tienes a través de mí? Y empezar a actuar. Y saben, nadie se lo sabe todo. Nadie en el reino de Dios sabe perfectamente cuál es su llamado, sabe exactamente lo que viene, sabe de antemano que le va a ir bien en las cosas. Nadie. Pero saben, tenemos un Dios que está en nosotros y que nos mueve y que empieza a impulsarnos y que empieza a impulsarnos a hacer cosas que quizás nunca habíamos pensado y que quizás haremos temblando. Porque aquí no somos muchos valientes quizás, yo no. Pero a veces temblando uno empieza a hacer cosas y como está Dios de por medio, empezamos a ver cosas y nos quedamos sorprendidos. Decimos, oh, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios sea capaz de hacer esto? Y con alguien como yo, tan simple, tan insignificante, Dios lo hace. Pero sabes, Dios no lo va a hacer contigo si no te activas, si no te paras con Él, si no persigues este llamado. ¿Y saben qué? No importa si nos equivocamos, no importa, no importa. Dios nos va a levantar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a levantar y Dios nos va a dar las palabras exactas para que podamos hacer otro intento y otro intento y otro intento
hasta lograrlo. ¿Por qué? Porque una sola cosa hago, una sola, porque este es mi todo, ¿sí? Estamos en esta vida porque este es mi todo, es una sola cosa, perseguir el llamado, de esto se trata. Entonces, cuando termina esta vida, no vamos a dar un reporte al Señor de cuántas horas hemos trabajado en nuestro trabajo secular o cuánto, qué sé yo, habremos logrado en esta vida. Dios va a decir, ¿cómo usaste tu vida para mis propósitos? Y ahí podremos decirle también, ¿no? Y la parábola de los talentos habla de eso también, de todo lo que Dios nos ha dado, si hemos sabido multiplicarlo. Y saben, si nos va mal, no importa. Dios nos levanta otra vez, nos acompaña y Él es mayor que nosotros y Él es mayor que nuestros fracasos. Dios es mayor que tu fracaso. Pero saben, con alguien que no hace nada, Dios no puede hacer mucho. Un superhéroe sentado en el sofá es un poco inútil. Pero un hijo de Dios que se levanta en el nombre del Señor, aunque se equivoque, Dios va a hacer grandes cosas, no lo dudo. Y el mundo está esperando esa clase de hijos que crean al Señor. Estoy leyendo un libro que en realidad es para adolescentes y se llama Haz cosas difíciles. Y a mí me ha desafiado muchísimo, aunque ya pasé esa edad. Pero es como decir, a veces somos tan cómodos y ya tenemos la vida hecha y decimos, ya sé más o menos cómo me voy a mover. Pero este libro dice, haz cosas difíciles, haz cosas que nunca has pensado, sal de tu comodidad y empieza a creer que Dios es mayor que tu vida establecida en rutinas hechas, ¿no? Y creo que Dios es así y quiere ver en nosotros una pureza en esta proyección de Él. Decir, Señor, toda mi vida es para ti y miro para adelante, miro lo nuevo que tú quieres hacer, no importa mi edad, no importa mis fracasos y espero algo nuevo que tú quieres hacer conmigo. Entonces, tenemos estos 4 ejemplos de una sola cosa y Dios desafiándonos que en diferentes áreas podamos entregarnos a Él, ya sea en nuestras posesiones materiales, ya sea en nuestro corazón, un corazón correcto para mirar a otros como Simón, ya sea en dedicar tiempo a Él como cosa necesaria y primaria como Marta, o ya sea como Pablo persiguiendo el llamado que Dios tenía para él y que también tiene para cada uno de nosotros. Y quiero pedirles que oren conmigo y vamos a orar y oren conmigo al Señor y digan, Señor, una sola cosa, no es mucho, no es difícil, no es tanta cosa, pero yo quiero darte esa una sola cosa que tú me pides. Y esa una sola cosa como respuesta a Él, yo creo que va a cambiar tu vida y mi vida. Señor, gracias porque tú sí nos muestras, Señor, sí nos dices, Señor, una sola cosa, nos indicas por dónde es el camino. Y te pido, Señor, que hoy como estamos aquí, en esta reunión, Señor, tu Espíritu Santo hable en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Una sola cosa. Muéstranos cuál es tu una sola cosa, Señor, para las vidas de mis hermanos, para mi vida, Señor. ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Gracias, Señor, que tú conoces mi corazón, Señor. Si hay algo torcido ahí, Señor, dame cuál es esa una sola cosa, Señor, que yo debo cambiar y ajustar. Ayúdame, Señor, a poner mi todo en lo material para ti. Señor, a tener un corazón, Señor, que es todo enfocado en ti, con tu amor, con una mirada profética, con una vida que te tiene a ti como prioridad, no como a la colita. Sí, Señor, y como una vida hacia adelante, proyectada hacia adelante, creyendo que tú vas a actuar en ese futuro, en mi presente y en mi futuro. Señor, si hay una sola cosa que tú quieres hacer en mí, aquí estoy. Hazlo, Señor. Háblanos, Señor, y danos la gracia para ser obedientes, Señor, y responder con acción para honrar tu nombre, Señor, y que tú seas cada vez más glorificado y elevado en nuestras vidas y en esta iglesia y en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la palabra, Animik. Bueno, que podamos aplicarla y descubrir esa una sola cosa que cada uno de nosotros probablemente tiene
o Dios nos está indicando. Vamos a tomar un tiempo para orar, vamos a hacer 4 tiempos de oración, no vamos a dividirnos en grupos, solamente 4 oraciones, y quiero poder pedirles a algunos de ustedes que me acompañen en esas oraciones o nos guíen. La primera oración es para que nosotros como iglesia seamos una iglesia que amemos al prójimo. Yo creo que una de las cosas que va a distinguir a las iglesias en el futuro va a ser si somos iglesias que somos capaces de relacionarnos con un mundo perdido. Y la manera de relacionarnos con un mundo perdido es amando al prójimo. Y Dios los encauzará, Dios podrá llevarlos a una vida de santidad, y ese trabajo será un discipulado de crecimiento, pero parte con una invitación de amor hacia este mundo. Entonces, yo quisiera pedir a Sandra, no sé si estás por ahí todavía, yo no sé si se quedó o se fue. Sandra, ¿estás allí? Sí. Si tú puedes guiarnos en esa oración, por favor, para orar para que seamos una iglesia que ame al prójimo. Eso, que sea algo que individualmente nos caracterice, más que como comunidad. Yo creo que hacemos la comunidad cuando estamos todos juntos, ¿no? Pero que cada uno de nosotros tenga amor hacia el prójimo y que ese amor se exprese en invitar, en apoyar, en escuchar y compartir el evangelio. Amén. El segundo motivo para orar